En este momento nos contactamos vía videoconferencia con el director del Movimiento Democracia Sí, Gustavo Larrea. Con él hablaremos sobre los casos de corrupción que se han develado en los últimos días en el país. Muy buenas noches, señor Larrea. Desde su óptica, ¿cómo ve el panorama político en el país en estos momentos? Atravesamos por una emergencia sanitaria, un momento económico delicado y en medio de todo esto han salido varias denuncias por casos de corrupción. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto, buenas noches. Un momento muy crítico para el país, crisis económica, crisis sanitaria, crisis social y crisis ética. Entonces, claro, la situación del país es realmente lamentable, penosa. Salir adelante de esta, diría yo, este momento tan triste para el país y agregado a eso los casos de corrupción, agregado a todo esto sin escrúpulo alguno, ni respetan siquiera a los muertos, a los contagiados. En medio de eso se produce y sale a la luz esta porquería, esta cosa denigrante que asquea a toda la sociedad. Creo que nuestra nación requiere un combate eficaz a la corrupción y lo grave de esto no es solo que se produzca, sino que esta sea sistémica, que sea un sistema corrupto que no hemos logrado desactivar en el país. Un sistema corrupto que opera en muchas instituciones y que ya es hora de decir, ya basta. Nos acercamos en este momento a un proceso electoral con todos estos actos de corrupción y con todas las denuncias. ¿Qué debería exigir la ciudadanía y qué debe hacer la clase política para frenar este problema, tomando en cuenta que hay casos de irregularidades que salpican a políticos del país? Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Es fundamental hacer reformas que debieron hacerse hace rato atrás. Una de ellas, creo que es fundamental hacerlo, que es devolverle a la Contraloría General del Estado la capacidad de hacer los exámenes previos a la contratación pública. ¿Por qué? Porque ahora la Contraloría interviene ya cuando la plata se han llevado, se han robado y muchos de ellos han fugado del país. Hay que ponerle un candado a la contratación pública y esto es el examen previo. En esa época, cuando se eliminó el examen previo, el año 2008, se argumentó que era para darle agilidad a la contratación. Lo que se hizo es con esto abrir un candado para la corrupción y hay que cerrarlo. Y creo que es fundamental esa reforma. En la Asamblea Nacional reposan varios proyectos de ley dirigidos al combate a la corrupción. La Asamblea tiene que actuar con sentido de urgencia y resolver y aprobar leyes que desmonten este sistema corrupto. La contratación pública no puede ser secreto de Estado. La contratación pública tiene que tener veeduría de la ciudadanía, de los medios de comunicación y desde luego de los organismos de control del Estado. Esto no puede seguir siendo una feria de la corrupción y creo que el gobierno nacional tiene que tomar medidas de limpieza de sus filas, tiene que sacar a gente corrupta que esté enquistada en el sector público desde hace años atrás. Hablando justamente del proceso electoral que se viene, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamainta, ha confirmado que no se modificará el calendario de las elecciones 2021. Desde esta realidad, ¿cómo ve usted el panorama de los próximos comicios? Es la realidad del absurdo. Imaginémonos qué hubiese pasado si se aplicaba las leyes laborales en el país. Todos los trabajadores públicos y privados estarían despedidos porque la gran mayoría de ellos no asistió al trabajo, no pudo ir al trabajo. ¿Qué pasaría si se hubiese aplicado la ley de educación superior y la ley que rige a las escuelas y colegios? Que todos los estudiantes habrían perdido el año. Es decir, imaginémonos la falta de sentido, que es no entender que estamos frente a una pandemia y a una causa de fuerza mayor. Igual la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura tuvieron la sensatez en el mes de marzo de suspender las audiencias, más allá que el Código Integral Penal establece plazos y términos de presentación de pruebas en los casos penales. Sin embargo, hubo sentido, hubo sensatez para tomar decisiones. Señor Larrea, ¿usted cree en este momento que se debe confiar en el Consejo Nacional Electoral? Yo creo que el contencioso electoral vive de espaldas a la realidad que el mundo está viviendo, que es la pandemia.
a una causa de fuerza mayor y tiene que actuar tanto el Consejo Nacional Electoral como el Contencioso Electoral con sentido y con sensatez, no con politiquería barata, porque esto genera desconfianza en el próximo proceso electoral. Si queremos un proceso electoral transparente, claro, informado y seguro para que los ciudadanos puedan ir a las urnas a votar, necesitamos que el Consejo Nacional Electoral y el Contencioso Electoral revisen las medidas que han adoptado. Para Porque finalizar, una cosa es un calendario electoral antes de una pandemia y otro muy distinto después o en medio de la pandemia. ¿qué deberían hacer las organizaciones políticas para las próximas elecciones? ¿Cuál es la reflexión de las diferentes organizaciones políticas para seleccionar bien a sus representantes? Honestidad de los candidatos probada, compromiso con el país, no gente que vaya a lucrar, gente que vaya a servir al país y no a servirse del país. Lo que vemos con los carnets ahora, cualquier puesta es usada, hay una crisis ética en el país. Cualquier puesta es usada para la sapería, para llevarse recursos del Estado, para aprovechar la viveza criolla. Aprovecha, saque el carnet, trae un carro, sin saber que eso afecta o sin tener conciencia que eso afecta a los más necesitados, a los ciudadanos y ciudadanas que sufren discapacidad. Qué absurdo encontrarse con esta porquería. Y salir de esto implica actuar con absoluta transparencia y honestidad. Y creo que esa es la tarea que tienen y tenemos quienes hemos hecho política y nos asquea la política. Yo no entiendo muy bien por qué a la gente no le gusta la política. ¿Cómo le va a gustar semejante porquería? Hay que dignificar el país y hay que apostar por honestidad y por una transformación de la República. Agradecemos a esta hora la presencia del director del Movimiento Democracia Sí, Gustavo Larrea, en nuestro espacio informativo. Gracias por sus apreciaciones en torno a la coyuntura que vive ahora el país.